Hola chicas, hola chicos. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que en la ciudad castellana de León, donde tenemos una de las más bellas catedrales góticas del mundo, la llamada Pulcra Leonina. Fijaos, 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 qué maravilla. Bien, el estilo gótico, como todos sabéis, nació en Francia a mediados del siglo XII y se fue expandiendo por toda Europa. Frente a la oscuridad y el carácter recio del románico, con esos muros gruesos y esa oscuridad, aquí encontramos unos grandes templos de luz y de color, templos inmensamente verticales, como podemos observar. ¿Cómo fue posible esto? Pues con grandes revoluciones tecnológicas o técnicas, podríamos decir, sobre todo por el invento de la bóveda de crucería, que permitía concentrar el peso en 4 puntos concretos, el peso de las enormes bóvedas, y también con la invención del arbotante, ese arco que aún desviaba más el peso desde las bóvedas hacia el exterior, hacia los contrafuertes exteriores coronados por pináculos. Con esta sencilla estructura se podían hacer unos templos inmensos, pero a diferencia de las iglesias románicas, eran grandes templos cubiertos por vidrieras, por ventanales, convirtiéndolos en templos de luz y de color. La que aquí encontramos es una de las más extraordinarias construcciones góticas de España, es una de las 3 grandes iglesias castellanas de influjo francés, dentro de lo que llamaríamos el estilo gótico clásico. Esta se construyó a partir de 1250 aproximadamente hasta 1300, es decir, en la segunda mitad del siglo XIII. Su constructor, su arquitecto principal fue el maestro Enrique de Burgos, aunque era de origen francés, se le llama de Burgos porque estuvo trabajando también en la catedral de Burgos, que está no muy lejos de aquí. Y también, cuando él murió, otro arquitecto llamado Juan Pérez. Juntos consiguieron hacer un templo realmente de proporciones muy elegantes, basándose en unos modelos que son claramente franceses. Concretamente, la planta de esta catedral, que es de 3 naves, con un transepto también de 3 naves y una cabecera muy desarrollada, sigue muy de cerca el modelo de la catedral de Reims, la catedral, digamos, de los reyes de Francia, una de las clásicas por excelencia. Mientras que la fachada, que ahora veremos en detalle, sigue más bien el modelo de la catedral de Chartres, también en Francia. No sé si os he dicho que el gótico nació a mediados del siglo XII en Francia, en los alrededores de París, en lo que se conoce como l'Île-de-France. Allí hubo una auténtica competición por ver quién hacía la catedral gótica más alta, hasta que hicieron una, que es la de Beauvais, que se les derrumbó de tan alta que querían hacerla. Aquí encontramos unas torres, que ahora veremos un poquito más en detalle, que son de 60 metros de altura cada una y no son iguales. Es un templo realmente fantástico del que ahora os voy a comentar algunos detalles. La fachada principal, que es esta que estamos viendo ahora maravillosamente iluminada con la luz del atardecer, es la fachada oeste o fachada occidental y está organizada en varios niveles en altura. En primer lugar encontramos esta triple portada en arcos apuntados. El arco apuntado es el arco típico del estilo gótico y entre medio podemos ver otros arcos apuntados mucho más estrechitos, lo cual nos habla de la gran virtud de este arco, de la gran revolución técnica que supone, porque este arco, a diferencia del arco de medio punto, por ejemplo, que es el arco semicircular, pues este se puede adaptar a cualquier anchura, se puede abrir y cerrar como si fuera un compás y por tanto es mucho más versátil. Las portadas están decoradas con maravillosos relieves, como veremos más adelante. Sobre esta triple portada, encontramos una especie de triforio, podríamos decir, que son estos 4 ventanales también apuntados y cubiertos con vidrieras, y cada una de las ventanitas que termina en punta se llama lanceta. Y sobre este triforio encontramos el maravilloso rosetón, que es la gran vidriera circular que suele estar tanto en la fachada principal, que es esta que vemos, como en los extremos del transepto, en las fachadas norte y sur. Sobre el rosetón un arco apuntado que lo corona y sobre todo esto encontramos una especie de frontón triangular que también se llama gablete o hastial, flanqueado por 2 pináculos. Y flanqueándolo todo tenemos estas 2 poderosas torres que están separadas de la nave central pero unidas a ella mediante los arbotantes, que era esa gran revolución que dijimos que permite desviar el peso de la bóveda hacia el exterior, hacia los contrafuertes exteriores, lo cual le posibilita para crear muros muy finos o incluso que no existan, que estén cubiertos solo por vidrieras y de gran altura. Estas 2 torres de 60 metros cada una y con contrafuertes en los ángulos están coronadas a su vez por esta especie de pirámides que se llaman chapiteles,
con la salvedad de que la torre norte, esta, tiene un chapitel macizo, es decir, cerrado, es un poco más denso, podríamos decir, mientras que el chapitel que cierra la torre sur, la torre de la derecha, es un chapitel calado, que significa que está abierto, el aire puede atravesarlo y es como más elegante, sería de un estilo un poquito posterior, llamado gótico radiante o incluso del gótico flavígero. Todo el conjunto es de una gran belleza y majestuosidad y por ello se le llama a esta gran catedral la Pulcra Leonina, es decir, la Bella de León. Tenemos que destacar especialmente el tímpano de la portada central con esta escena en 2 niveles que representa el juicio final, una escena del Apocalipsis donde aparece en la parte superior Cristo que con las manos levantadas está en actitud de juzgar a vivos y muertos, a sus lados ángeles que portan instrumentos de la pasión. Pero más fascinante todavía es el friso que encontramos en la parte inferior donde aparece el verdadero juicio. A mano izquierda están los salvados, que son todos estos personajes que, claro, son de la nobleza, de la monarquía, del clero, del alto clero, y aparecen pues tocando instrumentos musicales como el órgano y en actitud de entrar hacia las puertas del cielo, puertas que están custodiadas por San Pedro ahí a mano izquierda. Pero más sorprendente todavía que esta parte es la otra, donde vemos el polo opuesto, digamos, ¿no? Los condenados en esta escena terrible, donde podemos encontrar, bueno, a San Miguel justo a la izquierda, con un diablo que está intentando que pese el alma, ¿no?, hacia el lado de los condenados, con unos especie de duendes que están avivando el fuego de esas ollas, donde están introduciendo a personajes que son los condenados para que ardan allí, ¿no? Y a la derecha todavía unos seres monstruosos que están devorando a otros de los condenados. Es una escena realmente terrible, de gran realismo y naturalidad, que nos habla pues de ese cambio en la escultura de la Edad Media, del románico, digamos más discreto, más inexpresivo, a este mucho más naturalista. Gran tímpano este central, cubierto también por arquivoltas apuntadas de la Catedral de León.